digo buenas tardes y buenos días porque estamos participando gente tanto de países de España, en Europa, como en Latinoamérica, con lo cual tenemos en dos continentes, estamos interactuando. ¿Vale? Oye, lo primero, para las personas que no me conocéis, me gustaría presentaros. Yo soy Alejandro Domínguez, soy el director de desarrollo de Factum en estos momentos y siempre he estado al frente de diferentes organizaciones, siempre como función principal ha sido las personas. Llevo más de 30 años haciendo esta función y me gustaría compartir con vosotros esta webinar donde lo que vamos a ver es la importancia que tiene de identificar a aquellas personas que tienen un talento oculto y que muchas veces son como estrellas que no pueden brillar porque no somos capaces de identificarlo de una forma eficaz, ¿no? Y cuando no los identificamos de una forma eficaz o sacamos datos que no son objetivos, pues al final tomamos decisiones equivocadas y no conseguimos dar el valor suficientemente a las organizaciones, ¿vale? A nivel de formación, solo dos pinceladas, por ser muy breve. Soy licenciado en Derecho, tengo un máster asociado de tributación, pero vamos, siempre toda mi profesión ha estado dedicado al sector de las personas, de desarrollo y desarrollar el talento dentro de las organizaciones, ¿vale? Quería agradeceros a Diego Alvarado y Francisco Marín, que van a ser las personas que nos hagan esta ponencia, pues su participación, porque los dos han brindado totalmente, por un lado, Diego Alvarado a contarnos un caso de estudio donde está aplicado y el éxito que está teniendo a la hora de utilizarlo, y por otro lado, Francisco Marín, cómo nos va a explicar de una forma muy práctica cómo utilizar y dar desarrollo a esta herramienta de análisis de redes organizacionales. Diego, te presento también muy brevemente. Bienvenido, Diego. Diego es líder con más de 10 años de experiencia en la gestión y mejora de los procesos internos de la compañía. Él es un promotor del poder que tienen las comunicaciones y las redes de colaboración dentro de las empresas y además lo quiere siempre desde punta a punta, no solo en una parte. Dentro de esta filosofía, él opina que los expertos dentro de una organización los tenemos que aprovechar a tope para poder sacar todo el potencial y conseguir el éxito de las compañías. De hecho, en los últimos 10 años, él ha sido el responsable de dirigir el Centro de Excelencia para Procesos dentro de la empresa Corporación Multiinversiones. Para las personas que no lo conozcáis, esta empresa cuenta con más de 40.000 empleados, con lo cual la responsabilidad que tiene Diego es importante a la hora de ejecutar todas estas acciones. ¿Verdad, Diego? Claro, así es. Buenos días a todos. Muchas gracias. Nada. Él tiene una formación académica donde incluye un MBA, 2 títulos universitarios en negocios internacionales y marketing por prestigiosas universidades. Cuenta también con certificaciones profesionales en Project Manager, en Scrum, en ROI, en conocimiento de dirección y gestión de mapeo de procesos. Ha tenido la oportunidad de representar a su empresa CMI en varias conferencias, tanto en Norteamérica como en Sudamérica, ¿vale? Y sirve como voluntario en 2 organizaciones con fines sin fines de lucro, en una centrada en las redes de usuarios expertos y en la otra opción de mejoras de prácticas en torno al BPM, ¿vale? Y como él siempre le gusta destacar, su logro más apreciado son su esposa y sus 3 hijos pequeños. Diego, o sea que bienvenido y muchas gracias y ahora nos contarás un poco todas tus experiencias que has vivido en la aplicación de estas herramientas de análisis, ¿vale? Gracias, Alejandro. Buenos días. Muchas gracias, Diego. Por otra parte, Francisco Marín, me gustaría destacar de él, pues que tiene más de 8 años de experiencia en el tema de analytics, innovación y mejora de procesos. Siempre ha estado centrada su actividad en análisis de redes organizacionales. Francisco es el cofundador y CEO de Cognitive Talent Solutions, más conocido como CTS para las personas que ya habéis colaborado y que habéis visto de alguna forma cómo funciona esta herramienta. Es proveedor global de análisis de redes organizacionales que está radicado en Nueva York y además ha sido incluido en el top 12 de global de proveedores de esta tecnología a nivel mundial, siendo además de los 2 únicos proveedores de ONA que trabaja tanto con fuentes de datos activos y pasivos. Eso nos explicará, para que lo que no conocáis, la diferencia que es trabajar con bases activos y con base pasivo, ¿no? Francisco, además, ha vivido y trabajado tanto en Europa, Asia, ahora actualmente está en Estados Unidos. Antes de fundar CTS, Francisco ha estado trabajando en IBM. La responsabilidad que él tenía allí era Business Analytics Leader para los centros de soporte de ventas de IBM en Europa, Oriente Medio, África y África, ¿vale?
y además implementando soluciones globales de analítica e inteligencia artificial. Por otra parte, Francisco ya ha publicado varios artículos y casos de estudio sobre ONA en diferentes medios y países, y está certificado como Lean Six Sigma Black y ha desarrollado tecnología pendiente de patente para la simulación de reestructuraciones organizacionales basadas en inteligencia emocional. Con lo cual, Francisco, creo que tienes muchas cosas que contarnos y que aportarnos. O sea que muchas gracias y bienvenido a esta webinar. Encantado, Alejandro. Muchas gracias. Vale. Os voy a hacer una pequeña introducción hasta que dé paso a Francisco y a Diego, ¿vale? Donde estaríamos trabajando pues, las diferentes herramientas que vamos a estar haciendo y lo que es el análisis de redes organizacionales. Como todos sabréis, o si no lo sabéis, lo matizo un poco, en todas las organizaciones, los empleados, pues trabajamos en diferentes grupos, ¿no? Donde hay siempre una serie de redes informales de personas con las que compartimos opiniones y accedemos a ellas en momentos dados que tenemos necesidad, pues bien de apoyo personal o apoyo técnico. Entonces, este tipo de conexiones tienen una importancia crítica, ya que va a determinar mucho cómo el conocimiento se genera, se distribuye o incluso se puede perder dentro de la organización si no somos capaces de identificar a aquellas personas que tienen ese potencial. Entonces, con esta herramienta vamos a ver durante la presentación cómo podemos detectar como si fuera como unos rayos X dentro de la organización qué persona es quién y saber qué es lo que está pasando dentro de nuestra organización de una forma sin precedentes y de una forma muy objetiva, ¿no? Porque muchas veces se ha trabajado en muchas empresas con estructuras más de opiniones o con estructuras en función de los líderes formales que había, pero no hemos sido capaces de identificar los líderes informales, que esto nos van a ayudar a un montón de usos, como vamos a ver adelante, un poquito más adelante. Muy bien, Alejandro, si quieres cubro entonces la definición de ONA a partir de aquí y luego si quieres vamos con la demo. Si quieres, continúa ya la presentación porque yo creo como ya es una idea y te dejo ya adelante que continúes con todo. Vale, entonces paso a la diapositiva sobre ONA ahora. Entonces. Sí, por favor. Vale, pues empiezo yo entonces con la introducción de ONA. Sí. Bueno, pues el análisis de redes organizacionales, que se conoce más como ONA por su sigla en inglés, es Organizational Network Analysis, es básicamente un método de People Analytics que te permite visualizar y analizar interacciones entre empleados, tanto interacciones formales como interacciones informales. El análisis de redes organizacionales, desde un punto de vista académico, no es un tema nuevo. Seguro que muchos de vosotros estáis familiarizados con la teoría de los 6 grados de separación. Eso, de hecho, fue uno de los primeros ejercicios de análisis de redes organizacionales. Pero durante los últimos 3 años, como consecuencia del desarrollo de nuevas tecnologías de visualización de datos y de análisis de datos, pues se ha incrementado de forma significativa su adopción, no solamente en los Estados Unidos, sino también en América Latina y Central, Europa y Asia. Entonces, el análisis de redes organizacionales, ONA, se ha incluido dentro de las principales tendencias en capital humano durante los últimos 3 años y hoy en día aproximadamente la mitad de las grandes compañías ya están utilizando ONA de manera regular. Ahora vamos a ver también que hay diferentes formas de implementar esta tecnología y que es una tecnología muy flexible que nos presenta diferentes casos de uso. Entonces, una analogía que nos gusta hacer en base a una frase de Rob Cross, que se considera como el padre de ONA, es que ONA actúa como una tecnología de rayos X que nos muestra qué está pasando dentro de una organización con un nivel de detalle sin precedentes. Entonces, nosotros cuando pensamos en el típico organigrama de una organización, pues sería lo que tenemos a la izquierda, ¿no? Es un tipo de organigrama que nos da información muy formal, muy visible, pero que tiene poco valor añadido. Sin embargo, a través de ONA, pues podemos mapear, podemos analizar y visualizar esas interacciones entre los empleados. Esto se hace tanto en base a una encuesta o se puede hacer monitorizando herramientas colaborativas, como email, por ejemplo. Entonces, este tipo de mapa pues, nos va a dar información sobre las interacciones informales, que información que hasta ahora era invisible
y que, por otra parte, pues tienen mucho más valor añadido. Cuando nosotros mapeamos esas interacciones entre los empleados, podemos diferenciar entre 3 niveles de influencia. Por una parte, los empleados centrales, que serían los que están en el top 20% de ese ranking de influencia, pues serían lo que se conocen como los líderes informales de la organización. Estos líderes informales pueden tener o pueden no tener un puesto de liderazgo formal, pero su rol es muy importante cuando se trata de acelerar la adopción de cambios estratégicos. Muchas empresas hoy en día pues, están implementando una serie de cambios estratégicos, por ejemplo, implementación de herramientas de SAP, de Workday, CRM, implementación de metodologías ágiles, reestructuraciones organizacionales, y en todos estos procesos de cambio pues se tienen que identificar una serie de adoptadores tempranos que permitan incrementar el nivel de adopción de estos cambios. Entonces, si nosotros cogemos a estos líderes informales, a estos empleados centrales, y los posicionamos como adoptadores tempranos de estos cambios estratégicos, solamente el 3% de líderes informales puede influenciar hasta el 85% restante de la organización. Y de esta forma pueden incrementar el nivel de adopción de estos cambios hasta un 40%. Esto se puede utilizar como embajadores de marca, como adoptadores tempranos de plataformas tecnológicas y en múltiples escenarios. Por otra parte, si perdemos estos líderes informales, pues vamos a tener una pérdida de conocimiento, de conexiones y también un impacto fuerte en la moral de los otros empleados. Por otra parte, también tenemos empleados intermediarios, que serían los que estarían entre el top 21 y el 80% en ese ranking de influencia. Y estos empleados normalmente actúan como puente, es decir, crean conexiones entre esos líderes informales y los empleados periféricos. Y son muy importantes a la hora de divulgar información y hacer que las ideas fluyan en una compañía. Por otra parte, tenemos empleados periféricos, que serían los que están en el 20% al final del ranking, y estos son empleados que por alguna razón están desconectados de la red organizacional. Esto puede presentar un riesgo si estos empleados pues tienen un conocimiento que es estratégico para la compañía o tienen algún tipo de habilidad excepcional. Entonces, estas son situaciones que nos conviene monitorizar muy de cerca. Y en el caso de los líderes informales, de hecho, una cosa que me gustaría indicar es que si nosotros no identificamos esos líderes informales de manera proactiva, esos líderes informales todavía están en la organización, entonces ellos pueden utilizar su influencia para crear resistencia en contra de los cambios que nosotros queremos implementar. Eso para las personas que estén trabajando en gestión del cambio, en transformación digital, en la audiencia que tenemos hoy, seguro que es algo que conocen muy de cerca. Cada vez que quieren implementar un cambio estratégico, pues hay veces que vemos que existe resistencia, pero no tenemos muy bien localizado de dónde está viniendo esa resistencia. Entonces, de esta forma, pues, como decimos, actúa como una tecnología de rayos X que nos va a permitir saber qué está pasando con un nivel de detalle sin precedentes. Viendo rápidamente algunos de los casos de uso principales de ONA, pues hemos comentado rotación, es decir, saber dónde nos pondrá la rotación en mayor riesgo de perder conocimiento y conexiones. Otro caso muy interesante es onboarding. Aquí lo que hacemos es que estos líderes informales los posicionamos como buddies de nuevos empleados. Estos buddies son personas que interactúan con los nuevos empleados durante el periodo de adaptación. Es algo similar a mentorship o coaching. Y de esta forma, pues estos nuevos empleados requieren un menor tiempo para alcanzar un nivel de productividad óptimo y además mejora su experiencia de empleado y reduce el riesgo de rotación durante los primeros meses, que es también un desafío importante que tienen grandes multinacionales. Hemos comentado también ya la aceleración de cambio estratégico mediante el posicionamiento de estos líderes informales como adoptadores tempranos y, por último, pues también podemos identificar quiénes son los subject matter experts, los expertos dentro de la organización en base a herramientas o tecnologías específicas. También en el contexto de fusiones y adquisiciones en el área de post-merger integration puede ser bastante útil identificar estos líderes informales. Incluso después de completar una fusión, una reestructuración organizacional, se puede utilizar ONA para ver hasta qué punto los empleados que forman ahora parte de un nuevo equipo están creando nuevas conexiones dentro de un equipo o están todavía manteniendo las conexiones que tenían antes de esa reestructuración. Por cierto, si tenéis cualquier pregunta, por favor, no incluirla en la sección de preguntas que aparece en el webinar y haremos lo que sea por nuestra parte para responderlas. Bueno, ahora voy a pasar
a lo que sería una demostración online de cómo es una implementación de análisis de redes organizacionales. Entonces, si podéis ver en mi pantalla, esto sería un ejemplo del primer enfoque, lo que conocemos como ONA activo. ¿Qué quiere decir ONA activo? ONA activo es un enfoque en el que nosotros implementamos el análisis de redes organizacionales a través de una encuesta online. Entonces, en esta encuesta online, pues los empleados reciben una serie de definiciones de interacciones informales y para cada interacción van a elegir los nombres de los compañeros que se le viene a la mente para indicar con quién están interactuando. Entonces, por defecto, nosotros utilizamos 4 interacciones en base a un modelo de Harvard, que son, la primera sería compartir información, quiere decir a quién está compartiendo contigo información que necesitas para hacer tu trabajo de forma regular. Entonces, para esta interacción, pues yo vendría aquí al menú desplegable y puedo elegir los nombres, o bien puedo escribir el nombre y la herramienta me indicará, pues, qué personas de la organización contienen ese nombre. De esta forma se pueden incluir miles de nombres de forma muy escalable. Entonces, hemos dicho, la primera interacción sería compartir información, la segunda sería apoyo técnico experto, quiere decir a quién acudes cuando necesitas apoyo que requiera conocimiento especializado. Por ejemplo, si yo sé que Diego Alvarado es un experto en transformación y acudo a él de forma regular para resolver dudas sobre ese tema, eso sería un ejemplo de apoyo técnico o experto. No tiene que tener un apoyo, un componente digamos, de información y tecnología, sino requerir conocimiento especializado. La tercera interacción sería apoyo personal, quiere decir a quién acudes cuando estás en una situación difícil relacionada con el trabajo, por ejemplo, una situación de estrés laboral o un conflicto con un compañero en quien confías para compartir esa información. Y luego tendríamos, por último, inspiración, quiere decir quien te inspira dentro de la organización y a quien considera un modelo a seguir. Entonces, nuevamente, pues los empleados van a poner entre 15 y 20 respuestas en esta encuesta. La encuesta dura entre 5 y 10 minutos para completarse y normalmente se tiene abierta entre 2 y 3 semanas. Y esto es en un activo lo que utilizamos para mapear las interacciones. Esto sería un ejemplo de cómo se visualiza en nuestra plataforma el análisis de redes organizacionales. Como estábamos comentando, existe un ranking de los empleados, esta tabla que vemos a la derecha. Y bueno, pues el top 20% serían empleados centrales, el siguiente 60% intermediarios y por último el 20% al final periféricos. Aquí, pues bueno, viendo capacidades específicas, cuando nosotros identificamos uno de estos líderes informales, aquí podemos ver de manera muy interactiva cómo pueden influenciar al resto de la organización. Como hemos comentado, en base a investigación realizada por la compañía Innovisor, solamente el 3% de líderes informales puede influenciar hasta el 85% restante de la organización. Sin embargo, si nosotros intentamos hacer lo mismo con un empleado periférico, pues vemos que no puede tener ese nivel de influencia. Luego, pues ya para cada empleado, lo que es muy importante con ONA es contextualizar la información, no utilizar ONA de manera separada, sino utilizarla para integrar métricas de capital social, es como se conoce este tipo de métricas, en proceso de decisión a través de diferentes áreas de la compañía. Entonces aquí, por ejemplo, pues podemos ver cómo el nivel de influencia del empleado pues se compara con la medida del rol, de la compañía, de la industria, cuál es el nivel de influencia indirecta, quiere decir qué porcentaje de la compañía está impactada no solamente por sus conexiones de primer nivel, sino también por las conexiones de esas conexiones. Y de esta forma, pues luego ya podemos tener diferente información. Podemos ver, por ejemplo, empleados de un departamento en concreto. Podemos incluso aplicar algoritmos de inteligencia artificial para identificar de manera automática silos organizacionales. Aquí vemos, por ejemplo, cuando clico en mostrar comunidades, pues estos algoritmos de inteligencia artificial nos van a permitir ver si existen silos organizacionales y cuellos de botella. Aquí veo, por ejemplo, un grupo de empleados que ha sido identificado en color rojo que solamente interactúan entre ellos. Y por otra parte veo este otro grupo que también está aislado, pero esta persona aparece como que está actuando como un cuello de botella. Entonces, de esta forma, pues vamos a poder mitigar esos hilos organizacionales y mejorar la colaboración dentro de la organización. También, bueno, pues se pueden ver la red de un empleado
en concreto y ver si ese empleado, por ejemplo, pues tiene un nivel de colaboración que está colaborando con diferentes departamentos de manera simultánea o si está interactuando solamente con gente de su mismo equipo. Vemos que en este caso, este empleado en concreto, Grace Piper, pues está interactuando sobre todo con gente de su equipo, donde tiene un 44% de las conexiones, pero también interactúa con Customer Service y Operations. Entonces, esto sería un ejemplo de ON activo. Otra forma de hacerlo es lo que se conoce como ON pasivo, donde básicamente lo que hacemos es monitorizar las conexiones en base a herramientas colaborativas. Estas herramientas colaborativas pueden ser como email, Slack, Jira, GitHub. Entonces, de esta forma, pues no tenemos que ir a través de la logística de hacer la encuesta. Es muy importante señalar que a través de ON pasivo no se puede identificar a los líderes informales, porque incluso si, por ejemplo, yo soy capaz de demostrar que entre Diego y yo hay una conexión, que tenemos una comunicación vía email de manera regular, que es bidireccional y que no estamos utilizando algún tipo de, por ejemplo, blog o algún tipo de spamming, pues aún así no se puede inferir de esa relación vía email que él me reconozca a mí como líder informal o que yo le reconozca a él como líder informal. Eso se puede hacer solamente a través de la encuesta. Sin embargo, a través de ON pasivo, pues hay casos de uso muy interesantes, como por ejemplo, se puede monitorizar la actividad de ventas. Aquí vemos, por ejemplo, como Key Account Managers pues, están interactuando con clientes actuales y prospectivos. Entonces, estos iconos en azul indicarían a los empleados de nuestra organización y los iconos amarillos indicarían las cuentas externas a la organización. Y aquí estas líneas pues, indican si la interacción es bidireccional o unidireccional y depende del grosor de la línea si es frecuente o menos frecuente. Normalmente lo que vemos aquí es que los Key Account Managers que tienen más conexiones pero menos fuertes tienen menos éxito que aquellos Key Account Managers que tienen pocas conexiones pero muy fuertes. Y aquí otro caso de uso bastante interesante es el riesgo de estrés, la evaluación proactiva del riesgo de estrés laboral, que se hace monitorizando una serie de indicadores en la huella digital del empleado, como por ejemplo el tiempo de respuesta medio, el porcentaje de comunicaciones enviadas fuera de horas de trabajo, el número de emails enviados o recibidos, el porcentaje de emails no leídos. También se puede integrar, por ejemplo, información sobre el calendario, viendo a ver si esa persona pues tiene reuniones con su manager de forma regular o si es una persona que asiste a los meetings o no. Entonces, aquí lo que sí es importante recalcar es que desde el punto de vista de privacidad de datos, en lo que se refiere a ON activo, nosotros tenemos que asegurarnos de que el usuario proporciona el consentimiento para participar en la encuesta, que tiene línea directa con un delegado de protección de datos y que puede, digamos, revocar ese consentimiento en cualquier momento. Por otra parte, con ON pasivo, las APIs de las herramientas como Office 365, Slack, pues te permiten manejarla de una forma que no tiene acceso al contenido en cualquier momento, sino que solamente se analizan los metadatos de esas herramientas colaborativas. Hemos mencionado email, hemos mencionado Slack, pero también, por ejemplo, se puede hacer con Salesforce, con CRM, con intranet, con cualquier herramienta que tenga una API disponible. Entonces, en cuanto a privacidad de datos, aquí hay dos opciones con ON pasivo. O bien mandas una comunicación donde los empleados tengan que acceder y revocar el consentimiento y si no la aceptan por defecto, o bien mandas una comunicación donde los empleados tienen que clicar para aceptar ese ejercicio que se está haciendo y se les comunica de manera transparente cuál es el ejercicio. En base a nuestra experiencia además, y ahora Diego en su caso de estudio elaborará más con este tema, pero normalmente los empleados cuando hacemos este tipo de ejercicio perciben este ejercicio de manera positiva, porque en el caso de ON activo, por ejemplo, se le está dando una oportunidad de expresar, de dar su opinión sobre qué personas están proporcionándoles valor de manera proactiva e informal de forma diaria. Entonces, esa opinión, ese feedback que nos dan, luego se incluye en promociones, en oportunidades, en una serie de acciones estratégicas, pero lo que se está haciendo es preguntar al empleado por su opinión y de esa forma, esa es la razón por la que se percibe de forma positiva. Pero como
repito, ahora Diego en caso de estudio nos comentará este tema más en detalle. Entonces, bueno, eso es todo por mi parte. Si tenéis cualquier pregunta, encantado de responderla. Y Chico, bueno, mira, no pasamos al caso de estudio de Diego. preguntan qué dificultades o si hay alguna dificultad a la hora de cómo se lo toman los empleados. Sí, como estaba comentando, es decir, en los proyectos que nosotros hemos implementado se percibe de forma positiva por el hecho de que se le está preguntando a los empleados quién aporta valor para ellos de manera diaria. Entonces, eso contribuye, y además también otra razón por la que se percibe de forma positiva es que en la encuesta tú estás nominando de manera positiva a las personas que crean valor para ti, no estás penalizando, como sí pasa con otras encuestas, a tus compañeros. Y eso hace también que incremente el nivel de participación de forma significativa. Muchas gracias. Pues Diego, si quieres, continúas con la parte de tu caso de estudio. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Si quieren, les voy a compartir mi pantalla entonces. Ok. Y aprovecho, pues, de forma muy rápida, hoy estamos celebrando el Día del Padre en Guatemala, así que un saludo muy caluroso a todos los papás que estén conectados hoy siguiendo la transmisión. ¿Me confirman si pueden ver ya mi pantalla ahí? Sí. Puedo verla. Perfecto. Ok, excelente. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días a todos y buenas tardes por allá en España. Para contarles un poco sobre quién es CMI, quiero arrancar contándoles sobre la organización a la que pertenezco. Corporación Multiinversiones, por sus siglas CMI, es una corporación familiar multilatina de origen centroamericano que tiene pues casi 90 años, poco más de historia y se ha caracterizado desde el inicio porque busca crear un impacto sostenible en todas las geografías en donde está operando. De alguna manera es una corporación con mucha trayectoria a nivel de Latinoamérica, principalmente en Centroamérica. Y como pueden ver en pantalla, estamos conformados por dos grandes grupos de negocios. Uno es el grupo de alimentos y el otro es el de capital. En la parte de alimentos, pues tenemos distintas industrias. Está la industria de productos de consumo y de harinas. Está la industria pecuaria, porcícola y avícola. Tenemos también una cadena de restaurantes en Centroamérica, Pollo Campero, que es una de las marcas insignia. Y esta marca pues también ya está disponible en Estados Unidos, así que también tenemos una participación por allá en el mercado de restaurantes de comida rápida. Hablando un poco de la parte de capital, pues en capital tenemos otras industrias, tenemos la industria de energía hidroeléctrica, energía solar, eólica. En el caso de multiproyectos también, pues toda la parte de bienes raíces de centros comerciales, algunos proyectos inmobiliarios y por último una unidad específica para ver temas de finanzas. Y si se dan cuenta es un portafolio bastante diverso, así que se imaginarán lo que implica el gestionar compañías con giros tan distintos de negocio. Y luego, pues como ya les comentaba, estamos presentes en más de 15 países y contamos con una fuerza laboral de por ahí más de 40,000 colaboradores. Entonces, la verdad que es un grupo grande y tengo la dicha de pertenecer a este equipo y poder compartirles el día de hoy un poco del caso de cómo nosotros aplicamos ONA en el caso de CMI. Déjenme contarles un poco antes de entrar a hablar del caso de CMI, de algunos indicadores y mejores prácticas que hemos encontrado también en el reciente estudio que hizo APQC sobre algunas de las métricas de la transformación digital. Y la razón por la que estoy conectando esto es, como bien decía el título de este webinar, pues cómo a través de ONA podemos empezar también a acelerar el tema de transformación digital en la organización. En este estudio ellos encontraban que la mayoría de organizaciones que al día de hoy cuentan con un esfuerzo de transformación digital se encuentran en una fase, ya sea en su primera o su segunda ola de proyectos digitales. Esto lo que quiere decir es que obviamente hay un fuerte número de empresas que ya adoptaron el tema de la transformación digital y que tienen proyectos activos corriendo. Y dicho sea de paso, estos proyectos implican gente. Estos proyectos se corren y se realizan a través de personas clave en la organización y se imaginan pues cuánta gente participa en todos estos diferentes esfuerzos de proyectos digitales. El segundo punto que también quiero resaltar en esta filmina es que las dos principales razones que son como los drivers que están impulsando la transformación digital en base a este estudio
son, en primer lugar, la optimización de los procesos de negocio, con un 39% de los resultados, y en segundo lugar, la automatización de procesos. Entonces, algo que es importante y por qué para nosotros tiene mucha relevancia es que la transformación digital en sí misma tiene una fuerte conexión con la gestión de procesos, la gestión de procesos de punta a punta, el entendimiento de un proceso end-to-end, y en los procesos, precisamente por la perspectiva transversal, hay interacción de muchísima gente. Y entonces, es por eso que también ONA, ahorita les voy a contar un poquito, cómo viene a compensar y a reforzar la interacción que hay entre todos los expertos de las distintas áreas del negocio desde una perspectiva de procesos. Quiero arrancar pidiéndoles, para empezar a generar un poco de participación también de toda la audiencia, si pueden tomarse un segundo con su teléfono, con su smartphone y escanear el código que ven en pantalla. La pregunta es, ¿cuál consideran ustedes que es el factor principal para una transformación digital exitosa? Y aquí, pues, voy a dar unos segundos para que puedan escanear este código y mostrarles en pantalla también cuáles son los resultados de esos factores de éxito en base a sus opiniones. Ok, veo que están llegando algunas respuestas ya. Si quieren, les voy a compartir aquí en pantalla cómo se está formando ya la nube de respuestas. Por ahí veo que hay gente que dice gestión de cambio, hay gente que dice adaptación al cambio, personas, cultura, liderazgo, engagement, el talento humano, los datos también, la versatilidad. Bueno, ahí vemos también otras respuestas que van entrando. Qué bueno que hay varias que coinciden en el tema de cultura, en el tema de liderazgo y de gente, porque ciertamente creo que algo que hemos ido aprendiendo en el camino es que si se dan cuenta, muy pocas respuestas hablan de tecnología, muy pocas respuestas hablan de una herramienta. Mucho de lo que están contestando ustedes mismos ahorita en vivo es tema de gente, es tema de cambio, es un tema cultural. Y ciertamente este ha sido el caso en nuestra historia. Nosotros pues, hemos ido aprendiendo que es un cambio de una manera de pensar, es una manera, es un habilitador y es un medio, no es un fin en sí mismo. Así que me voy a regresar un momento a la presentación y por ahí entonces continuamos contándoles sobre el caso puntual de CMI. Pues para contarles un poco cómo llegamos a identificar la necesidad de hacer un ONA. Pues en nuestro caso todo arrancó desde la implementación del ERP. Como ya les presenté, teníamos muchas geografías, muchas industrias diferentes y cuando se toma la decisión hace algunos años de implementar el ERP a nivel transversal, pues empezamos con el reto de cómo incorporar a múltiples países y a múltiples industrias. Uno de los principales drivers también en ese momento era cómo garantizar que estamos capturando el retorno a la inversión y capturando los beneficios del sistema. Ya hablábamos más allá de una tecnología, estábamos conscientes que los beneficios iban a venir derivados de un mindset de procesos y de apalancar verdaderamente, explotar al máximo los habilitadores tecnológicos con los que estábamos empezando a trabajar. Implicaba un cambio cultural, que ya varios de ustedes lo incluían como el factor clave de la transformación digital, y esto implicaba romper silos de formas en las que veníamos trabajando, tal vez un poco más aisladas, a empezar a integrarnos y a tener conversaciones para integrar procesos, y luego, pues justamente inicia ese camino de gestión por procesos, enfocados en una visión de punta a punta. Y si se dan cuenta, el paso final en este pequeño resumen que les hago de aproximadamente 3, 4 años, fue la realización de que teníamos que empezar a colaborar como una red. Y aquí empezamos a entender que no iba a ser jerárquico, como mostraba el diagrama que nos presentaba Francisco hace algunos minutos, sino que tenía que ser muy orgánico, muy en forma de red. Y teníamos expertos en todos los niveles de la organización y que no tenía que ser un mandato de hágase y cúmplase, sino que iba a ser más a través de la colaboración y a través de la interacción de nuestros expertos en los diferentes países, en las diferentes unidades de negocio. Entonces, cuando encontramos la necesidad pues, de colaborar como una red, es que empezamos con todo un esfuerzo hacia la adopción y explotación de los procesos mediante redes colaborativas. Y ahí, pues en el camino nos encontramos con la necesidad de armar un ONA. Empezamos a tener webinars como estos en donde contaban sobre las bondades de la herramienta y nos llamó mucho la atención el poder hacer un primer ejercicio de ONA
Empezamos en conversaciones con Francisco y la verdad es que de ahí, pues, lo que hoy les voy a presentar ya es algunos de los resultados que obtuvimos en este primer ejercicio. Obviamente, uno de los primeros retos que creo que todos tenemos que afrontar cuando queremos incorporar algo como ONA es cómo justificamos el caso de negocio ante los ejecutivos o ante los patrocinadores para hacer un ONA. Entonces, aquí les comparto en pantalla algunos de los puntos tal vez que fueron clave para conseguir el patrocinio y el financiamiento a lo interno en CMI. Encontramos que habían ejemplos de beneficios capturados en otras empresas. Esto mediante un estudio también que realiza McKinsey del valor de la colaboración de los empleados. Y por mencionar algunos, aquí en pantalla pues los pueden ver, pero hay ejemplos en donde se ha implementado en la fuerza de ventas y esto ha incrementado las ventas porque tenemos a los expertos que dominan y manejan y que de alguna manera son los especialistas de las herramientas que estamos promoviendo. Entonces también nos permite identificar quiénes son, mejora la conectividad y elimina los hilos, ese tema de tener la distancia, de tener pues áreas aisladas, cómo las integramos dentro de un cambio, dentro de una gestión de cambio y dentro de un plan de transformación, también era importante. Podemos identificar ineficiencias. Hay temas que tal vez no son visibles a simple vista, pero que a través de ONA podemos tener data que nos soporte y que nos ayude a tomar mejores decisiones. Tema de ahorros. En el caso de nosotros, pues también por ahí les voy a contar de algunos de los retornos que obtuvimos, pero parte de lo que se veía como un valor agregado es que si ustedes el día de hoy tienen identificado qué costo tiene en sus organizaciones el generar un ticket o una solicitud de soporte a una mesa de tecnología, esto tiene un costo y a veces hay empresas que lo tercerizan versus tener a lo interno, al experto sentado a la par tuya o que identifiques claramente quién es el experto en tu departamento o en tu área o en tu planta a quien puedes acercarte y que obtengas la respuesta y la asesoría de una forma mucho más ágil que si tuvieras que esperar un ticket o un acuerdo a nivel de servicio y que tenga pues obviamente un tiempo más prolongado. Y esto pues pudiera inclusive hasta comprometer el que la operación se detenga versus que tengas al experto que te asista y que te apoye de forma inmediata. Y por último, el apalancamiento de talento clave, el identificar quiénes eran esas posiciones centrales que nos ayudan a, como bien decía Francisco, cuando tenemos recientes ingresos o cuando tenemos personas que se están apenas sumando a la organización, el ayudarles en ese proceso de inducción, reducir los tiempos de inducción y volverlos pues mucho más, generar un proceso más rápido para incorporar nuevo talento a la compañía. En nuestro caso, tuvimos que adaptar las preguntas de tal forma que no fueran tan generales como el marco que presentaba Francisco, sino que tuvieran un componente específico de SAP o del ERP que nosotros estábamos implementando. Entonces, si se dan cuenta, son las mismas 4 preguntas, pero siempre tienen ese tema de que cuando les pedíamos a la audiencia quién era el experto, lo tratábamos de enfocar en el uso y conocimiento de los procesos de SAP, o quién nos comparte información para poder ejecutar las labores a nuestro cargo que suceden mediante SAP, o quién nos da el apoyo, quién nos da consejos, quién nos comparte buenas prácticas en el uso de SAP. Y por último, pues también quiénes son referentes, si pensamos a nivel de la compañía, en el dominio de SAP y poder también mapear a estas personas. Para contarles, en nuestro caso tuvimos en un periodo de 2 semanas que estuvo abierta la encuesta, alrededor de 1,300 respuestas y ya con esto pues pudimos obtener la radiografía que nos permitiera empezar a tener algunos hallazgos relevantes. Y de hecho les voy a compartir 4 de las principales conclusiones o recomendaciones que salieron derivadas de este análisis. La primera, justamente encontramos, aquí en pantalla les muestro un diagrama de un silo organizacional que teníamos dentro de nuestros negocios. Pues aquí se puede apreciar de una forma muy fácil, muy clara, que tenemos pues todas las unidades de negocio de alguna manera interactuando bastante entre ellas, pero luego hay una que es la que aparece aquí en amarillo, que de alguna manera está un tanto más aislada y que pues de cara a nuestros esfuerzos de volvernos una organización más transversal, teníamos que empezar a buscar y a pensar cómo podemos integrar a esta población y cómo podemos armar un plan específico para integrarlos y para, obviamente, fortalecer la interacción que hay a nivel de nuestras distintas unidades de negocio. La segunda recomendación, un poco hablando de los tipos de líderes, desde los nodos centrales hasta los periféricos, es justamente lo que hablaban también al inicio de cuando uno hace una fusión o una adquisición de un nuevo negocio o cuando vamos a una nueva geografía a implementar un sistema. En nuestro caso ya habíamos implementado, por ejemplo, esto es la foto de Costa Rica,
Entonces ya teníamos implementaciones hechas en Costa Rica en el pasado, pero ahora teníamos la necesidad de desplegar el sistema en Costa Rica nuevamente. Pues qué mejor que voltear a ver a los expertos con los que ya habíamos trabajado en el pasado, que son los nodos que aparecen en verde, y a estas personas incorporarlas en nuestro proyecto, incorporarlos como usuarios expertos y de alguna manera también ofrecerle a las nuevas personas, a las nuevas áreas de negocio que íbamos a llegar, el que tenían una red de expertos a la mano con quienes podían acercarse y colaborar. Entonces, este es otro ejemplo de cómo también por geografías podemos sacar una foto y decir, aquí están los expertos de esta geografía específica, y cómo dentro de una red de gente, que algo que nos pasa también muchas veces en el tema de proyectos es que nos toca pedir a los expertos funcionales o pedir al líder funcional para hacer pruebas de aceptación o para hacer las pruebas de usuario en una determinada tecnología. Y el problema es que a veces no nos dan al experto, nos dan a la persona que tiene más tiempo libre o nos dan a la persona que a lo mejor pues ahorita está disponible, versus decir, no, mira, si yo miro el reporte, realmente a las personas que ubicamos y que reconocemos como expertos en la organización son estas personas en verde. Ellos son los que yo necesito para mi implementación. Ellos son las personas que tenemos que apalancarnos y aprovechar al máximo. Entonces, esta era una segunda recomendación que salió del diagnóstico que hicimos. Una tercera, como bien comentábamos, evaluar el impacto transversal que están teniendo nuestros usuarios expertos. Aquí les pongo en pantalla el ejemplo de dos usuarios. El del lado derecho pareciera que tiene un nivel de impacto un poco más grande en cuanto a la cantidad de personas que lo reconocen como líder, digamos que son todas las personas alrededor de él, mientras que el del lado izquierdo pues es una red un tanto más limitada, pero lo curioso de esta comparación es que en el lado derecho la persona que está en el nodo central, su impacto, digamos, está siendo solo en la unidad de negocio de color amarillo, mientras que la persona del lado izquierdo está teniendo pues representatividad en las diferentes unidades, y esto quiere decir que los distintos negocios lo tienen ubicado como un experto. Entonces, de cara a los distintos roles, a veces tenemos que tener expertos verticales en una unidad determinada, en una geografía determinada, pero a veces necesitamos expertos que tengan esa transversalidad, que puedan entrar y salir a diferentes negocios o a diferentes geografías y que estén reconocidos a nivel de la organización. Entonces, y esto muy propio de los roles, ¿verdad? Si es transversal o si es vertical, pero en este caso, pues habla muy bien de ambos colaboradores porque cada uno está enfocado en su área, en su expertise, y qué mejor que nosotros también podamos aquí, a la luz de data, sustentar y tomar decisiones si es que alguno de ellos pues no estuviera cumpliendo su rol y cómo lo podemos acompañar y fortalecer para que pueda desempeñarse con éxito en esta labor. Y por último, nosotros ya teníamos una red de expertos internos con la que veníamos trabajando hace algunos años y pues la lógica nos decía que al someterlos a este análisis, pues todos los expertos iban a salir pues muy bien evaluados. La respuesta que obtuvimos es interesante porque a través de algunos de los algoritmos que nos mostraba Francisco en la herramienta, podemos ver no solo nuestra red de expertos, sino a cuántas personas estamos impactando. Entonces, en este caso, les muestro por ahí en pantalla que estamos llegando a una población de 500 personas impactadas mediante esta red de expertos, pero cuando yo ya quito todas las personas, digamos, asociadas a estos expertos o que votaron por ellos de alguna manera, y me quedo solo con los expertos, se dan cuenta que todavía hay algunos puntos en rojo del lado derecho, que es la gráfica que viene a la derecha. Y entonces aquí lo que nos empieza a levantar es alertas de, mira, a lo mejor hoy tenemos algunas personas que de hecho no están siendo reconocidas como expertos en la organización. Y si realizamos ajustes en estas 7 personas de color naranja que ven en pantalla, que le llamamos los periféricos, podríamos significativamente aumentar el impacto que estamos teniendo cambiando a estos por otras personas que la organización sí reconoce. Entonces, vamos robusteciendo nuestro listado y nuestra identificación de usuarios expertos o de usuarios clave para despliegues, para implementaciones. Y al final, pues se trata de eso, de tener a la gente correcta y de ayudarnos a que pues, los early adopters o los trendsetters, dependiendo de cuál sea la necesidad que tengamos, pues sean los que lleven sobre sus hombros el esfuerzo y los desarrollos y las nuevas implementaciones que estemos haciendo e impulsando a nivel de la compañía, ¿no? Por último, y ya con esto cierro para pues, abrir el espacio para algunas preguntas y tomar también participación de ustedes. Yo los dejaría con esta cita que me pareció sumamente relevante de un ensayo que publicó APQC recientemente, donde ellos decían que las organizaciones exitosas posicionan la transformación digital como una capacidad
que las ayuda a alcanzar las metas de negocio, no como un proyecto y que tenga una duración y una temporalidad específica. Y es justamente aquí en donde hace sentido ONA, porque ONA es una capacidad y en la medida en la que tenemos gente, expertos identificados y podemos también nosotros apalancarnos de este talento, estamos viendo más allá de un proyecto con un inicio y un fin, sino que estamos viendo a la capacidad interna, a nuestro talento, a la gente, que es nuestro factor clave para lograr que la transformación digital permee en la organización. Más allá de verlo como un proyecto con un inicio y fin y se termina el proyecto y entonces ya la transformación digital sucedió, es un día a día y es parte de esas capacidades que tenemos que ir generando. Así que con esto, Alejandro, te regreso la palabra. Aquí les dejo en pantalla, pues obviamente nuestros contactos si quisieran continuar la conversación o si tuvieran preguntas adicionales, pero creo que tenemos unos minutos para tomar algunas preguntas en vivo todavía. Muchas gracias, Diego, y muchas gracias, Francisco, porque ha sido realmente interesante. Yo, por ejemplo, que he estado en muchas unidades de negocio con esta herramienta, Francisco, que me has contado, la verdad es que me hubiera facilitado mucho el trabajo y el identificar perfectamente a esas personas que eran claves en la organización y que muchas veces se me iban de la compañía y que me penalizaba un montón. Y en el caso tuyo, Diego, pues muchísimas gracias por compartir contigo estos datos, cómo los habéis utilizado, lo que os ha aportado, porque creo que realmente es muy clarificador de que muchas veces aquí en España yo creo que no lo estamos utilizando lo suficientemente cuando veo en otros países con los datos que nos habéis aportado que prácticamente ya en el 2018 casi el 50% de las empresas lo estaban utilizando. Incluso las empresas que mejor funcionan y que más nivel tienen económico y financiero son aquellas personas que esto sí lo hacen de una forma habitual, porque pueden, por un lado, no perder el talento y no perder aquellas posiciones que son clave con el proceso que tarda en volver a recuperar a esa persona, o aquellas que no lo están perdiendo pero que no comparten los datos. Muchas veces yo lo he visto en mis organizaciones no por falta de mala fe, sino por falta de que no eran conscientes de esa necesidad, ¿no? Entonces, sí compartían, ayudaban mucho, pero a lo mejor no pasaban la información y hacían ese cuello de botella, Francisco, que tú estabas diciendo también o que vosotros habéis visto en esas organizaciones que no eran transversales y más hoy en día con este entorno VUCA que tan cambiante que tenemos y con la que acabamos de pasar con el tema de COVID o estáis pasando por allí también vosotros de una forma muy potente en Latinoamérica, ¿vale? Pues toda esa serie de cosas son herramientas para hacerlo. De hecho, había una propuesta también, no sé si me permites, de cómo poder identificar, pues para identificar mejor a qué personas tenían que tener la cuarentena para reducir incluso el riesgo de contagios del COVID, ¿no? O sea que eso también es una herramienta cruzada con otras cosas que nos puede ser muy útil en este momento dado o información con el tema del teletrabajo que se está produciendo, de saber que hay información confidencial que no se debe compartir dentro de la compañía o incluso mucho menos fuera de la compañía, ¿no? Entonces, con estas herramientas de ONA pasiva podemos identificar si se está produciendo algún fraude y cómo debemos actuar, ¿no? Incluso con avisos, como me explicabas el otro día, Francisco, en un momento dado, para que nos podamos adelantar o cortar cuanto antes este tipo de actuaciones que muchas veces se producen de forma inconsciente, ¿no? O sea que eso. De todas formas, sí me gustaría, si tenéis alguna pregunta que me la vayáis planteando, y se la voy planteando tanto a Francisco como a Diego, sí os cuento una que me acaban de hacer, ¿vale? Creo que es evidente, un poco, comentaba, es que cómo se puede utilizar la herramienta ONA a la hora de aplicar este cambio de transformación implementando metodologías Agile en las compañías. No sé quién de los dos queréis contestármela. Sí, yo puedo contestarla primero, luego contigo. En el contexto de implementación de metodologías ágiles, uno de los primeros ejercicios que se hace es identificar quiénes son los Agile Champions, es decir, quiénes son los adoptadores tempranos de esa metodología ágil. Entonces, de hecho, en el equipo fundador de CTS, todos los fundadores hemos estado trabajando en IBM. IBM es una compañía que está haciendo una transformación a través de la implementación de metodologías ágiles muy fuerte. Entonces, algo que hemos podido ver en nuestras carnes, ¿no? Entonces, si tú identificas a esos líderes informales y los posiciones como Agile Champions, la empresa o los empleados de la empresa van a percibir ese cambio de manera mucho más positiva, porque aunque el cambio que está intentando
vender dentro de la organización tenga todo el sentido del mundo. En el caso de la metodología Ágiles tiene todo el sentido del mundo porque ataca algunos de los problemas principales que tienen las grandes compañías en cuanto a la lentitud de sus operaciones, en cuanto a la estructura siendo demasiado vertical y no suficientemente horizontal. Entonces, aunque todo ese cambio tenga mucho sentido, si las personas que le venden ese cambio a los empleados son personas que ellos no respetan o con los que no se sienten identificados, ahí es donde se va a producir esa resistencia. Sobre todo también, como comentábamos, porque si esos líderes informales sienten que dentro de ese cambio, de ese proceso de cambio de las metodologías ágiles, no les están dando el protagonismo que ellos creen que merecen, o digamos, el valor que ellos perciben que están aportando a la organización no se traduce en las oportunidades que ellos creen que deberían recibir, pues entonces cuando van a utilizar ese liderazgo informal, esa influencia para crear resistencia. Luego, en el contexto de metodologías ágiles, es muy importante el concepto de conseguir que la organización sea más horizontal, que colaboren entre sí, que no dependan tanto de la estructura jerárquica. De hecho, el rol del gerente como tal, pues en el contexto de implementación de metodologías ágiles, hace una transición de un rol que es muy jerárquico a un rol que tiene más que ver con el componente de coaching o de mentorship. En inglés se conoce como el concepto de servant leader, que es, digamos, un apoyo a los empleados más que un manager. Entonces, en ese contexto, el protagonismo de los líderes informales es mucho más importante que antes, porque ya no tienen la figura del manager siendo tan importante dentro del equipo. Y por último, a la hora de crear lo que se conocen los equipos de aceleración, que son básicamente los equipos donde pones a las mejores personas dentro de la organización para acelerar esa adopción, ahí también puedes posicionar a esos líderes informales. Entonces, esos serían algunos de las formas de cómo puede aprovechar ONA en el contexto de implementación de metodologías ágiles. No sé, Diego, por tu parte, si quieres aportar algo más. No, de acuerdo con lo que dices, Francisco, creo que radica, mi respuesta sería en la identificación de esos champions o esos expertos que después pudieran inclusive impulsar metodologías ágiles, porque históricamente en compañías donde estamos más acostumbrados al método waterfall o al método tradicional en cascada, pues a veces hay hasta resistencia para adoptar algo como ágil y con temas de tiempos distintos. Entonces, otra vez hablando de esas curvas famosas de quiénes son los adoptadores tempranos o quiénes son los trendsetters o las personas que están impulsando cualquier despliegue, creo que aquí si ágil es parte de lo que se quiere impulsar a nivel de organización, qué mejor que hacerlo mediante estos expertos informales y que probablemente el jefe inmediato no sabía a quién darte, sino que a lo mejor el mismo equipo de sus pares los reconocen y te pueden ayudar a identificarlos. Y para todos los temas, no solo ágiles, sino para temas de analytics, para temas de transformación digital, para temas de impulsar cualquier gestión de cambio como tal. Aquí tienes a los líderes informales de la organización claramente identificados. Ok, muchas gracias. Mira, otra pregunta que me preguntan es ¿qué medidas se toman o se utilizan para la implementación de la privacidad de datos? Sí, aquí como estábamos comentando antes, en el contexto de un activo, muy importante que el usuario dé su consentimiento para participar en la encuesta, que pueda revocar ese consentimiento en cualquier momento. Se le tiene que dar línea directa con el delegado de protección de datos. En nuestro caso, se le da la opción de descargar los metadatos en formato JSON y PDF para tener acceso a esos datos que se están capturando de él. Entonces, luego en el contexto de ONA pasivo, depende de la política de privacidad que tengas con la herramienta que estás utilizando, porque en algunos casos, por ejemplo, pues con Office 365 ya la misma política de privacidad de la herramienta cubre el uso para este tipo de análisis, pero por lo general lo que se hace es enviar una comunicación, esto es muy importante tanto en un activo como en un pasivo, enviar una comunicación para explicar la iniciativa a los empleados y si es posible enviarla desde el Departamento de Recursos Humanos y siendo una comunicación firmada por el director de Recursos Humanos. Entonces, de esta forma, pues hay transparencia y cuando se le explica las cosas de manera apropiada a los empleados, ellos lo perciben de forma positiva. Y en el caso de ONA pasivo, pues se envía una comunicación donde ellos aceptan la nueva política de privacidad o tienen que entrar para revocar ese acceso, ¿no? Y eso es un poco el resumen de las medidas que se toman en cuanto a GDPR o en cuanto a las medidas de otros países en cuanto a privacidad de datos. Ahora mismo
de hecho, GDPR, la que se está utilizando en Europa, es la más exigente a nivel global. Entonces, para organizaciones como nosotros que operamos a nivel global, lo que hacemos es tomar como baseline GDPR y aplicarla en otros países, porque cubre toda la medida de los otros países automáticamente. Ok, muchas gracias. Mira, otra pregunta que me realizan es ¿cómo pasas del resultado de ONA a tomar acciones con los líderes de opinión para dirigir el cambio de una manera más efectiva? Y si nos podéis dar algún ejemplo, por favor. Mil gracias. Vale. Diego, si quieres cubrir tú esta con el ejemplo de CMI, luego yo puedo indicar un par de ejemplos distintos. Sí, con gusto. Mira, en nuestro caso particular, una vez que teníamos los resultados, obviamente detrás de esto hay todo un patrocinador, hay un equipo de liderazgo que también está informado del esfuerzo. Entonces, nos tocó regresar a la mesa del equipo de liderazgo, presentarles los hallazgos y luego hacer análisis segmentados, presentarle a la agrupación de alimentos, en nuestro caso, su análisis, su diagnóstico, a la agrupación de capital. Y básicamente en cada presentación, pues ir encontrando nuevas preguntas, ir encontrando nuevos requerimientos del análisis. Es algo muy valioso también, más allá de tener un PDF o un documento que te entreguen. En el caso de lo que nosotros hicimos con Cognitive Talent, lo que nos queda es el acceso a la plataforma durante un tiempo determinado, y en esta plataforma podemos seguir generando los filtros o jugando con la información conforme se necesite. Entonces yo te diría que parte de lo que ayuda el volverlo mucho más aplicable a mi realidad es que no les tengo que hablar yo de toda la organización, sino que puedo hablarme y enfocarme en una geografía o en un país o en una unidad de negocio o en una necesidad puntual. Y entonces generar estos reportes más personalizados, generar esa información por área e ir con los diferentes equipos de liderazgo a contarles. Algunos de ellos no estaban ni siquiera al tanto del esfuerzo, y entonces traer ya a la mesa los resultados y de parte de esto pues empezar a armar todo un plan. Muy importante, esto tiene que ir de la mano, como decía Francisco, pues en donde se pueda con recursos humanos, en donde se pueda con gestión de cambio, porque ciertamente también no queremos enviar los mensajes equivocados, no queremos mandar a la organización tampoco a decir, mira, ahora todas las personas que salieron mal evaluadas en este análisis, pues van a haber consecuencias negativas. No es el caso. El tema creo que es más reconocer a aquellos expertos, reconocer aquel talento que tenemos y que queremos, pues obviamente, cuidar, fortalecer, robustecer, y que las personas que a lo mejor hoy no estén siendo reconocidas, pues en nuestro caso puntual era para una herramienta tecnológica, pero puede ser para distintos usos, y obviamente llenar esos gaps. Entonces yo te diría que es algo gradual. Ciertamente no se tiene que quedar en un diagnóstico, porque si solo es un diagnóstico, lo guardas en tu archivo y se olvida y fue un ejercicio más. La idea es que se vuelva algo dinámico, que de este diagnóstico tú puedas extraer la data, puedas tomar decisiones y puedas armar un plan de trabajo y que se le dé la velocidad que aplique, ¿verdad? A veces hay contextos que permite acelerar más rápido los planes de trabajo y en algunos otros casos, pues habrá que tener la sensibilidad del caso, pero yo te diría que eso es derivado de los resultados, ir con el liderazgo por área, presentar enfoque más acotado a la realidad que se quiera transmitir, y por otro lado, pues armar todo un plan de despliegue. O sea, es algo gradual. Y nosotros estamos en esa ruta, justamente. O sea, te estoy hablando de lo que nos ha tocado a nosotros. Ok, muchas gracias. Mira, me preguntan otra pregunta. ¿Cuál fue la estrategia de convencimiento de los stakeholders para la adopción de la metodología? Más en el resto de una organización familiar donde la adopción de nuevas metodologías suele ser más complicada. Esto es algo bastante habitual en empresas muy tradicionales, y más a lo mejor lo que me estás diciendo, que en principio podría haber sido una resistencia. Sí. Diego, si quieres comentar exactamente. No, yo te iba a decir, en nuestro caso, tal vez 2 o 3 factores que nos ayudaron. El primero, la primera vez que nosotros escuchamos de ONA fue a través de un webinar de Gartner. Gartner, pues, es una organización mundial que tiene pues, muchísima influencia en el sector tecnológico. Entonces, creo que eso le daba cierta relevancia al decir, mira, Gartner lo está proponiendo como una mejor práctica. Segundo, armar un piloto. Ciertamente nosotros no lo corrimos para los 40,000 colaboradores, lo corrimos solo para la población que es usuaria del ERP. Entonces era una población más reducida, era una prueba, digamos, de concepto mucho más acotada. Y tercero, pues este piloto nos iba a permitir inclusive poner los pies en el agua y ver si era algo a lo que nos queríamos meter de lleno, o pues era nada más algo que queríamos hacer como un caso muy puntual. Entonces yo te diría que en estas organizaciones donde la decisión tal vez es más tradicional o más conservadora, es empezar pequeño,
conseguir alguna victoria ya con esos casos que se empiezan a capturar y después ya pensar en volverlo más escalable o algo más grande. Pero ciertamente necesitas tener un patrocinador, necesitas tener alguien que lo esté empujando y promoviendo a lo interno y que tengas por lo menos ese voto de confianza en el liderazgo como para permitirte hacer esta prueba de concepto, aunque sea de menor envergadura. Genial. Pues muchas gracias, Diego. Pues si os parece, vamos a dar por concluida, ya hemos hecho la hora de webinar, entonces vamos a dar por concluida. De todas formas, si necesitáis alguna pregunta, podéis contactar directamente con nosotros en los correos. Si necesitáis cualquier cosa, contar con nosotros para poderlo hacer. No quiero irme sin daros las gracias, de verdad, Diego, de verdad, por tu generosidad a la hora de compartir esta experiencia, y Francisco por aportarnos las diferentes visiones y cómo lo podemos aplicar realmente en nuestras empresas en el día a día y los beneficios que nos va a aportar a la hora de hacerlo de una forma objetiva a la toma de decisiones después de haber podido analizar estos datos. Y a los demás, de verdad, agradeceros vuestra participación y cualquier cosa que necesitáis, estamos en contacto. Por mi parte, nada más, despediros, no sé, Diego y Francisco, despediros también vosotros si queréis. Muchas gracias por el espacio, un gusto acompañarles. Pues oye, un placer y encantado de haber compartido esta horita con vosotros. Un saludo a todos. Luego. Hasta luego.